diáconos, normalmente nuestra mirada se va a Esteban, porque la Biblia establece y dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero ¿sabes algo? Yo no vengo a hablarte de Esteban en este día. Yo vengo a hablarte de la persona que está después de Esteban. Se llama Felipe, conocido normalmente en los bajos fondos como Felipe el Evangelista. Ay, Dios mío, lo habían llamado para literalmente ser el primer diácono de la iglesia. Ay, Dios mío, mientras el hombre atendía necesidades, él aprendía cómo los discípulos fluían. Mientras él atendía las necesidades de las viudas, él servía en el altar. Mientras él veía que de repente Pedro predicaba, mientras él veía quizás como Tomás ponía la mano sobre los enfermos, él estaba atendiendo las necesidades de las personas y de los discípulos. Alguien tiene que entender que el principio para tú llegar a una posición es el servicio. Y este hombre, hermano, lo entendió muy bien. Él entendía que así como el maestro lavaba los pies de los discípulos, este hombre determinó en su corazón honrar literalmente las autoridades que Dios había puesto en ese tiempo. La historia dice que literalmente una de las formas como Felipe marcó la ruta sobre su familia, porque escúchame, el final de Felipe es un final muy glorioso. La historia dice que Felipe era uno de los hombres más serviciales de aquella comunidad. Era un hombre de reforma, pero también era un hombre de mucha clase, de mucho testimonio. Era un hombre que también servía en el altar, pero también honraba su casa. Y en medio de esa atmósfera me llama la atención que empieza una de las mayores persecuciones sobre la iglesia. Y es allí, hermano, donde vamos al versículo del capítulo 8 de Hechos, que dice que la iglesia se dispersó. Y lo que para muchos pensaban que era el fin de la iglesia, la destrucción, ya la fama de Jesús ya había a lo mejor perecido. Lo que el diablo no sabía es que esa persecución activó los ministerios dentro de esos hombres de Dios. Es como cuando nos vamos al libro de Éxodo, que la Biblia habla y establece el plan de Dios para el pueblo de Israel mientras ellos estaban en Egipto. Hay una parte que dice que mientras Faraón los oprimía, ellos más se multiplicaban. Y alguien tiene que entender en esta noche, no sé cuál es la aflicción que estás experimentando, no sé cuál es la tribulación que estás pasando, pero lo que yo sí sé de parte de Dios es que ese proceso Dios lo está permitiendo para llevarte a un nuevo nivel de gloria en tu vida espiritual. Allí estaba Felipe pisando nada más y nada menos que Samaria. Cuando nosotros vamos a la parte cultural de Samaria, entendemos por la palabra que entre judíos y samaritanos no se podían llevar, porque había un problema cultural en cuanto a la adoración. Felipe literalmente a través de esa persecución fue catapultado a un lugar donde no querían a ninguno de los israelitas. Me llama la atención porque el primer ejemplo del hombre que pisó Samaria se llamó Jesús, cuando se consigue con la samaritana. Y Felipe era una de las personas que estaba viendo cómo actuaba el